Jefferson, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Marlon? Bueno, es un gusto primero agradecer por la invitación. En este Facebook Live vamos a hablar sobre el tema muy importante que a través de la ley de desarrollo se implementó lo que es el tema de la mediación tributaria. En este sentido, vamos a compartir los conocimientos que en este caso, como todos sabemos, nadie nace aprendiendo, entonces he tenido que obviamente instruirme, autoeducarme y en este caso actualmente estoy culminando mis estudios como mediador en el Centro de Mediación de Pacto de Paz. Entonces, por hecho es que he podido consolidar los conocimientos para poder impartir a toda la comunidad contable. ¿En qué consiste este término de mediación y en qué le va a ayudar o le va a beneficiar a los contadores? Los beneficios que establecemos, igual que los vamos a explicar en adelante, es el tema del litigio, en este caso en los contenciosos tributarios, el tema de costos, y en este caso obviamente priorizar lo que es la recaudación tributaria para el presupuesto del Estado, por lo que en todo el sistema judicial hay bastantes procesos congestionados, de los cuales el tema de la mediación puede ser la mejor alternativa para que en este caso esos procesos ya dejen de estar pendientes y ya puedan en este caso ser archivados. Listo, para que comience a compartir pantalla, por favor. Listo. Como les había mencionado, el tema de la mediación tributaria como herramienta eficaz para la solución de conflictos de impuestos, ¿sí? En este sentido, eh, vamos principalmente a dar una definición de lo que es un mediador, ¿sí? El mediador es un tercero neutral que facilita el proceso de diálogo. Debe tener en general una serie de características relacionadas con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias que establezca una relación de ayuda en la que el objetivo consiste en acompañar en las partes en la solución del conflicto. ¿Sí? Ese es el mediador. En este caso, según Bernal, algunas de las características personales de un buen mediador son la originalidad, la actitud conciliadora, el autocontrol, el sentido del humor y la espontaneidad, diferenciándoles de los profesionales que tendría que ver con aspectos formativos y éticos. Entonces, a su vez, el mediador obviamente tiene que estar certificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura y obviamente tener en este caso principios y valores de los cuales no, en realidad no es una persona que se hace favor al contribuyente, al sujeto pasivo, en este caso al Estado, sino obviamente viendo entre las partes lo que sea justo. Sí, entonces no se puede hacer ni a la una ni a la otra parte, sino que tiene que ser de manera neutral e imparcial. En este caso, nosotros tenemos a nuestra Constitución que nos menciona sobre los medios alternativos de solución de conflictos. En el artículo 190 se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. Sí, el tema de transigibilidad es un tema muy importante que ya lo vamos a explicar. En la contratación pública procederá al arbitraje en derecho previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado conforme a las condiciones establecidas de la ley. Nosotros, como sabemos, en base nuestra Carta Magna se encuentra en el pilar fundamental de la pirámide de Kelsen. Obviamente nosotros tenemos unas leyes que también nos regulan. La ley de arbitraje y mediación, el título 2 de la mediación, el artículo 43 nos menciona: la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por lo cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario. ¿Sí? En este caso, la mediación ya viene existiendo hace varios años, pero en temas lo que tiene que ver civil, penal, lo que tiene que ver en ciertas lo que tiene que ver pensiones alimenticias, son ciertos procedimientos, pero obviamente son procedimientos generales de lo que tiene que ver la mediación.
pero prácticamente en este taller estamos para hablar sobre la mediación tributaria, lo que me voy a enfocar. Que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. En base, en Ecuador, a partir del 29 de noviembre del 2021, se incorporó este paradigma con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, como les había mencionado, que torna a las obligaciones tributarias en oferta en transacción, ¿sí? La transacción ya lo vamos a revisar. Esta puede versar sobre la determinación. Vamos también a revisar cómo el Servicio de Rentas Internas inicia un proceso de determinación, que es una facultad que tiene la administración tributaria, la recaudación, recargos, multas, intereses, plazos y formas de pagos de los tributos, incluso sobre medidas cautelares de impuestos. Incluso aquí también ingreso lo que tiene que ver el tema de las glosas tributarias. Como les había mencionado, vamos a revisar el tema general sobre qué es una materia transigible. Transigir es concluir una transacción sobre lo que no se estima justo, razonable o verdadero para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado, pero con la imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias. Encontrar de mutuo acuerdo un medio que parta la diferencia en un trato o situación. En este caso, en base a la nueva ley, aparece como una nueva forma de modo de extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria obviamente tiene un nacimiento, sí, pero en la obligación tributaria nosotros tenemos que tener en cuenta el hecho generador, que es el presupuesto establecido por el Estado. En palabras entendibles, que es el hecho económico por el cual se surge un tributo. Y de eso prácticamente parte una cuantía del tributo y la base imponible. Sí, el código tributario, el nuevo código tributario en el artículo 56.1 nos habla sobre la transacción. La transacción. Las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción de acuerdo con lo prescrito en la sección 6 del presente cuerpo legal, en virtud de lo cual un procedimiento administrativo o judicial queda concluido a consecuencia por los acuerdos plasmados en un acta transaccional. La acta transaccional es la acta final de la cual las partes en este caso el sujeto activo y el sujeto pasivo, llegan a un acuerdo y lo firman. En una autosentencia emitida por una autoridad competente y bajo las condiciones y preceptos establecidos en este código y permitidos por la ley. ¿Sí? Ya desde el 2004, Troya plantea en el Ecuador este tema que reconoce que la conciliación tributaria es de difícil aceptación por principios tales como la indisponibilidad tributaria, el de legalidad, entre otros. Sin embargo, de lo expuesto, hay que tomar en cuenta el Código Orgánico Organizacional Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante COTAD. En el artículo 304 establece que previo el ejercicio de la acción coactiva se agotarán las instancias de negociación y mediación, pero se deberá contar con la autorización previa del Ejecutivo de los organismos autónomos descentralizados. En este caso, nosotros, el tema siempre, cuando el Servicio de Rentas de Interno realiza una coactiva, existen ciertos parámetros para, obviamente, levantar las medidas cautelares, pero obviamente es un tema un poco complejo, de la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que en la mediación nosotros podemos solicitar eso, que lo vamos a seguir en este caso revisando. En este caso existen el tipo de transacción, 3 tipos de transacción tributaria. La extraprocesal es durante el proceso de determinación y reclamo administrativo, que ya les voy a explicar, frente a actos firmes y ejecutoriados que no han sido impugnados en sede judicial respecto a facilidades de pago, plazo de pago y medidas cautelares, que estamos hablando en el contencioso tributario, hasta llegar a un recurso de casación en la Corte Constitucional. Pago del 100% de la obligación tributaria se podrá colgar la remisión de intereses o su rebaja y procesos de ejecución de contigo. La transacción intraprocesal, durante el proceso judicial en la audiencia preliminar o única, se aplican las normas del COGEP, ley de arbitraje y mediación de manera supletoria. Los acuerdos parciales serán ejecutados automáticamente independientemente de la continuidad del proceso. Y el de seccional, que es la condonación, que obviamente es en la disposición transitoria séptima de la ley que nos habla sobre la condonación del 100% de intereses y cargos, se aplicará para los contribuyentes que se acojan en la mediación
dentro de los primeros meses contados a partir entrada en vigencia de la ley, es decir, hasta enero del 2022. Todos los contribuyentes que en ese caso querían cancelar el capital, obviamente tendrían que presentar esta solicitud de mediación para hacerse uso de ese beneficio, que prácticamente sería una remisión. Pero en este caso, en, en el 75% nos menciona que es hasta febrero del 2022, el 50% hasta mayo del 2022. En estos tres casos, el contribuyente estará obligado a pagar al menos el 25% del capital en la deuda del SRI de forma inmediata. Bueno, muchos contribuyentes y sujetos pasivos me han preguntado que si este 25% es obligatorio, si es obligatorio, pero es obligatorio al momento de llegar a un acuerdo entre las partes. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, obviamente este 25% no se cancelaría porque sería algo ilógico. Lo que sí tiene que ver en la solicitud de petición, que obviamente el contribuyente se compromete a cancelar el 25% en caso de llegar a un acuerdo. Sí, pero como es tema de negociación, incluso el contribuyente puede cancelar el 40% y puede pedir más tiempo de plazos. Entonces ya esto prácticamente ya corresponde en sí al el tema de cómo lleguen en este caso en el acuerdo entre las partes. Bueno, mediante esta introducción que les he proporcionado, les voy a en este caso, cómo la administración tributaria emite sus actos administrativos y cómo nosotros partimos, en este caso, a partir de un proceso de control. ¿Sí? Nosotros ingresamos a un proceso de control con un requerimiento de información. En este requerimiento de información, el Servicio de Rentas Internas actualmente nos pide el tema de lo que es bancarización, que lo sustentemos sus costos y gastos, mayores contables de los costos y gastos, los cheques, en este caso, depósitos o transferencias, lo que se haya cancelado mediante el sistema financiero, nosotros nos solicita y nosotros tenemos que entregarlo. ¿Qué pasa en el tema de la bancarización si no entregamos todos los cheques o depósitos? Obviamente, ese se va a convertir en un gasto no deducible por norma, ¿sí? Pero en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que también los depósitos efectuados a las empresas, si son, en este caso, comprobantes válidos de bancarización. En base a eso, se presenta la información y el Servicio de Rentas Internas obviamente tiene 120 días para poder responder, pero obviamente son en menos plazos en primera instancia, de lo cual ya he obtenido alguna información, si prácticamente tenemos comunicación con el funcionario que es en gestión tributaria, nosotros ingresamos más anexos, la obligación del funcionario es obviamente receptarnos, ¿sí? Y en este caso ya una vez realizada, entonces se realiza una comparecencia. La comparecencia tenemos que tener en cuenta que es una obligación formal del contribuyente. Si el contribuyente no asiste a la comparecencia, prácticamente le glosa. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y obviamente la comparecencia es un acto de simple administración, que este acto de simple administración es impugnable. Entonces, es como un informativo que obviamente firmamos, pero en este caso no es vinculante en cuanto a lo que nos menciona el acto. Y en ese caso, nosotros ahí vamos a la exhibición documental, perdón, de la cual el Servicio de Rentas Internas dice, saben que este gasto es deducible, este gasto no es deducible, le voy a aceptar este cheque, no le acepto. Entonces, obviamente, si está de acuerdo, nosotros en ese caso realizamos una sustitutiva y si no, el Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de emitir la comunicación de diferencias, que este es un acto administrativo prácticamente impugnable, de lo cual nos detalla los fundamentos de hecho y de derecho y en cuál se basa y el detalle y la forma que nos realizan. Tenemos que tener muy en cuenta que en la exhibición documental nosotros tenemos intereses por el sujeto pasivo que nosotros prácticamente nos determinamos y procedemos a realizar la sustitutiva. Pero al momento de realizar una comunicación de diferencias, prácticamente estos intereses ya vienen por parte del sujeto pasivo. Sí.
En este caso, ya culminando la comunicación de diferencia, nos demanda un párrafo donde establece que tenemos 20 días para poder sustentar, observar, o en este caso, si está de acuerdo, realizar la sustitutiva respectiva. Tenemos esos 20 días. Entonces, como les había mencionado en el principio, esta es una transacción extraprocesal porque todavía no ingresamos a un juicio, ¿sí? Estamos en un proceso de revisión, de proceso de control, donde nosotros podemos ingresar la petición de mediación. Así, en este caso, nos digan esto no es deducible y todo, entonces ahí vamos a tener o sea, literalmente la parte del sujeto pasivo y de la administración tributaria, en este caso conversar. Si no se llega a un acuerdo, prácticamente se emite una liquidación de pago con un recargo del 20%. A esta liquidación de pago, este es un acto administrativo impugnable. ¿Sí? Entonces, en base a esto, después de eso viene un reclamo administrativo. Tenemos 20 días a partir de la fecha de emisión de la liquidación de pagos. Tenemos 20 días para proceder a emitir una liquidación de pago, un reclamo administrativo, perdón. Dentro de este reclamo administrativo, igual la Administración Tributaria tiene 120 días para poder responder. Y en el caso de que en esos 120 días prácticamente el contribuyente quiera cancelar el capital, quiere ahorrarse sus intereses, recargos y quiere llegar a un plazo donde el contribuyente quiera pagar, eh, estamos aún en la transacción extraprocesal, donde sí podríamos discutir aún el tema del impuesto causado. Y de ahí parte lo que es la vía judicial. Tenemos 60 días para poder impugnar vía judicial, en este caso con un 10% de la cuantía del impuesto de la totalidad, para que en este caso no se pretenda realizar lo que es las medidas cautelares del proceso de coactiva. Sí, eso tenemos que tener en cuenta. Si es que no, prácticamente no es viable o es una respuesta negativa por parte del contencioso tributario, nosotros podemos ir a un recurso de casación. Sí, entonces todos estos costos, prácticamente la mediación es la que quiere, se promulga para que no son costos y honorarios profesionales de los cuales se puede ahorrar, porque si mientras sigue pasando el tiempo, se sigue sumando los intereses, sí. Entonces, el objetivo en este caso es realizar un acto de simple, en este caso, perdón, un hecho de simple administración, de la cual se va al centro de mediación y tenemos que terminar con un acto transaccional en caso de los acuerdos. Entonces, si durante todo este proceso yo me ahorro bastante lo que es el tema de interés inclusive, ¿sí? Eso. Y podemos llegar hasta un recurso de revisión que podemos presentarlo hasta 3 años emitido lo que es la liquidación de pago, pero igual, ese es otra transacción que ya les voy a explicar. En cambio, ese es el primer proceso de un proceso de control, pero tenemos que tener en cuenta que son dos procesos diferentes. Cuando a mí me realizan un requerimiento de información, realizamos una comparecencia y me emiten una orden de determinación. Esta orden de determinación concluye con una auditoría tributaria. De la auditoría tributaria se genera un acta de borrador de determinación tributaria. Igual tenemos 20 días para nosotros presentar los alegatos, las observaciones o a su vez realizar la sustitutiva. O en su vez ya me emiten un acta de determinación con el recargo del 20%. Igual puede impugnar esta acta de determinación con un reclamo administrativo. Y ya estamos aún en el tema de la transacción extraprocesal para el centro de mediación. Si ya llegamos a la vía judicial, llegamos a un recurso de revisión, prácticamente ya solo se va a volver una transacción intraprocesal del cual solo vamos a poder negociar los recargos, los reclamos y plazos y formas de pago, ¿sí? Y bueno, en base a estas dos formas de determinación, no lo digo yo, lo dice el recurso de casación número 153 del 2012, emitido el 18 de julio del 2013, el 4.3. No hay que olvidar que el procedimiento para determinación de obligaciones tributarias es un procedimiento reglado, que puede hacerse con fundamento, entre otras, en información proporcionada,
por el propio contribuyente o por terceros. Entonces, cuando nosotros nos emiten una comunicación de diferencia, nosotros obviamente existen tres maneras de determinación. Determinación directa por el sujeto activo y de manera mixta. Entonces, a su vez, cuando nosotros realizamos las declaraciones, obviamente son vinculantes al contribuyente y al contador de los que las firme. En este caso, al momento de nosotros emitir y en este caso contestar al requerimiento de información, estamos haciendo igual. Estamos enviando, estamos ayudando a hacer una forma de determinación directa. Incluso la administración tributaria, por que es el sujeto activo, mediante su cruce de información de anexos, obviamente lo tiene que realizar, ¿sí? Entonces, como mencionaba, proporcionado por el propio contribuyente por terceros. La administración tributaria igual tiene la potestad de solicitar a terceros información. En la especie, la información no fue proporcionada por el contribuyente, sino obtenida del contribuyente a través del mecanismo denominado inspección contable. La inspección contable ya entramos en una forma de orden de determinación en una auditoría tributaria. Por eso es que este recurso de casación, mediante la impugnación, fue aceptado porque son dos procesos diferentes que no puede ser considerado de tal forma por no haber formado parte de un proceso de determinación, como les había mencionado. Entonces, quiero explicarles estas dos formas de determinación para que tengan en cuenta, ¿sí? Y más o menos yendo a ver cómo va el proceso y cuáles son las etapas donde yo puedo entrar en petición de la solicitud de mediación. El Código Tributario en el artículo 56.2, que puede ser materia del acuerdo transaccional, la transacción podrá versar sobre la determinación y recaudar de la obligación tributaria sus intereses, recargos y multas, así como sobre los plazos y facilidades de pago de la obligación. La transacción podrá involucrar el levantamiento de toda o parte de las medidas cautelares dictadas en contra del sujeto pasivo. La transacción podrá implicar que la administración tributaria o el sujeto pasivo realice concesiones sobre aspectos fácticos de elaboración inciertos controvertidos durante la fase de determinación de la base imponible o dentro de los procesos contenciosos. ¿Qué me refiero a aspectos fácticos? Les voy a poner un ejemplo. En la mediación, estos aspectos fácticos no vamos a discutir. Por ejemplo, en la nueva ley se promulgó que todos los comprobantes de venta de retenciones y complementarios se emita la retención contribuyente régimen RIP al que pertenece al emprendedor. Hay una guía de la facturación electrónica donde yo le tengo que incluir en el encabezado, pero en este caso mi sistema contable no me proporcionó. Prácticamente las facturas solo me salían en impresas, pero no se vinculaba al XML del Servicio de Rentas Internas. Entonces, el instructivo es muy claro. Entonces, en la mediación no le voy a discutir la parte del instructivo. Entonces, sabemos que el desconocimiento no exime de la obligación. Y en este caso, digamos que fue a partir de enero a marzo que el sistema contable falló, pero de abril en adelante prácticamente se cumplió con las obligaciones, pero habían facturas y otras facturas que no se sustentaba esa ley, perdón, no se sustentaba la leyenda. Entonces, ¿qué hablamos de aspectos fácticos que nosotros podemos aquí, en este caso, mediar sobre la glosa? ¿Qué me conlleva que no tenga la leyenda? Primero, que no sea un gasto deducible. Segundo, que me sancionen con una multa pecuniaria de $30 por factura, que es lo mínimo, porque no hay menos. Entonces, el SRI prácticamente realiza, en este caso, un muestreo. Entonces, yo puedo impugnar las glosas en base a los meses que yo ya tenga, porque puede haber que algunos meses el SRI tuvo y literalmente no lo revisó bien. O a su vez hablemos de una empresa fantasma que se constituyó normalmente, operó normalmente, pero no estaba en el catastro. Entonces fue eso en el 2018, en el 2019, pero me glosa por todo el periodo. Entonces yo le podría discutir por los meses que prácticamente no estaba en el catastro, que en ese caso ya igual corresponde a nosotros revisar los catastros, pero ese es el tema de los aspectos fácticos. O sea, no podemos en este caso discutir lo que es la denominación o el concepto y en este caso lo que está prescrito en la ley. No se podrá transgredir sobre el entendimiento alcance general de conceptos jurídicos indeterminados en disputa, más
respecto a su aplicación en el caso concreto en el tal concepto de ser aplicado. No serán objetos de transacción las pretensiones que persiga la anulación total o parcial de reglamentos, ordenanzas, resoluciones y circulares de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. O sea, en la mediación tampoco es que vamos a revisar todo lo que tiene que ver en base a todos los reglamentos, leyes, ordenanzas. En el Código Tributario, el artículo 71 nos da la facultad de transigir. La Administración Tributaria, como sujeto activo de la determinación del tributo de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en la sección sexta de la presente norma, podrá utilizar la transacción como medio de prevención oportuna y controversia que hará de alcanzar el principio de suficiencia recaudatoria, equidad, igualdad y proporcionalidad antes y durante y hasta la emisión de actos administrativos derivados de la facultad determinadora, sancionadora, resolutiva y recaudadora. Sí, en este caso los señores del Servicio de Rentas Internas, ellos obviamente tienen que realizar todo esto bajo el principio de buena fe, de los cuales nosotros emitimos, y en este caso la Administración Tributaria puede o no puede en este caso asistir a una aceptación de una petición de mediación, pero en este sentido, mediante las observaciones que se ha visto en la práctica real, la administración tributaria ahorita igual está en un proceso donde está flexible en aceptar todas las peticiones, ¿sí? Sí, la normativa dice que sí es obligado que asista a una mediación, pero no es obligado a llegar a un acuerdo, porque ellos tienen que designar a un departamento técnico y en este caso realizar un informe de beneficio-costo, ¿sí? Que ya lo vamos a observar. No se puede mediar sobre la aplicación de la ley, alcance y aplicación, impuestos percibidos y retenidos. No se puede solicitar la remisión de intereses si fue beneficiado el contribuyente a través de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación del empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Nosotros al momento de emitir la solicitud tenemos que solicitar como un reclamo administrativo que establece el artículo 119 del Código Tributario, pero obviamente tenemos que adaptarlo lo que es al tema de mediación. Primero, la designación de la autoridad administrativa competente, que en este caso es a las direcciones zonales. El nombre y apellido del compareciente, el sujeto pasivo, el número de registro del contribuyente, rubro, cédula de identidad, correo para notificaciones a domicilio. Esto es muy importante, porque nosotros obviamente cuando ya solicitamos las notificaciones, si nosotros notificamos correo y domicilio, nos tiene que llegar de forma electrónica y de forma física. Si nos falla una de las dos, en este caso es porque nosotros no pusimos, pero si pusimos de las dos, nosotros debemos exigirle a la administración tributaria que nos notifique al domicilio en el caso de que no haya llegado de forma física. Mención del acto administrativo objeto de mediación, fundamentos de hecho y de derecho que se apoya, que los hechos son todo lo que sucedió por el cual se presentó, en este caso, declaraciones que no eran de acuerdo a todos los movimientos que tenían, y los de derechos de los cuales se apoya el contribuyente. Petición o pretensión concreta que se formule, debe mencionarse el levantamiento de medidas cautelares, declaraciones de compromisos, que es muy importante, es lo que establece la norma. La firma del compareciente, representante o procurador y del abogado que lo patrocine. El abogado que lo patrocine es de manera esencial. Si no lleva la firma del abogado, el Servicio de Rentas Internas le va a emitir una providencia, de la cual en este caso le va a volver a decir que ingrese con la firma del abogado, prácticamente que ya le emite la providencia en ese sentido. Legitimación de la comparecencia. Y tenemos que tener en cuenta que si es que existe un monto más de $20,000 en el centro de mediación, nosotros tenemos que tener la autorización de la Procuraduría del Estado con el informe del costo-beneficio que lo realizan los funcionarios. Aquí Marlon igual me preguntaba los beneficios de la mediación en materia tributaria, que es la optimización de tiempo y reducción de costos, confidencializar el proceso del mediador, facilidad para llegar a acuerdos, descongestionamiento del aparataje judicial, asegurar una tributación más eficiente, posturas menos confrontativas y priorizar la recaudación tributaria. ¿Sí? Entonces, antes, por ejemplo, nosotros de eso teníamos que entregar, bueno, el centro de mediación tenía que realizar un oficio
entregando por secretaría, obviamente a la jurisdicción que le pertenece. Pero a partir del 21 de marzo, el SRI informa a los centros de mediación y a los contribuyentes sobre el proceso para informar las solicitudes de transacción en materia tributaria, mediante la circular número NAC C221 emitida el 21 de marzo del 2022. El SRI informó a los centros de mediación debidamente calificados por el Consejo de la Judicatura y a los contribuyentes en general que con relación a los procesos de transacción solicitados por los contribuyentes y que lleguen a conocimiento por parte de los distintos centros de mediación, la Administración Tributaria ha fortalecido las herramientas tecnológicas para una adecuada recepción en línea de las notificaciones de solicitudes de transacción, para lo cual se encuentra habilitada la aplicativo institucional SRI en línea como canal para la notificación de dichas solicitudes en la sección de trámites y notificaciones, trámites de ingreso, trámites y anexos. Sí, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que antes de nosotros emitir o en este caso solicitar la petición de mediación, tenemos que analizar muy bien lo que es el caso. Entonces, el sujeto pasivo obviamente debe contar con un asesor jurídico, un contable obviamente especializado en tributación, de los cuales analicen cuál va a ser el objeto de la mediación. En este caso, si es procedente o no procedente, porque nosotros no podemos en este caso usar ese modo de extinción como para ganar tiempo o engañar al cliente. O sea, eso no es ético para nosotros y en este caso el prestigio obviamente siempre va al contado, pero nosotros siempre tenemos que generar una vía en nosotros poder ayudar, no solo al contribuyente, sino obviamente a contribuir al ingreso de, en este caso, de los impuestos que son ingresos perceptibles para el presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces, el proceso que nosotros realizamos en línea, bueno, el centro de mediación, el proceso nosotros nos vamos a trámites, nos vamos a ingresos de trámites y anexos. En estas partes nosotros, igual al momento de finalizar el trámite, podemos ver en qué estado se encuentra nuestro trámite, con el número de trámite. Damos clic en ingresar trámite o también podemos ingresar un anexo, pero obviamente referenciándonos al trámite que ya ingresamos. Entonces nos va a aparecer esto. Es mi RUC. Obviamente aquí va a aparecer el centro de mediación al cual esté solicitando. Entonces aquí igual nosotros vamos a buscar como acuerdo transaccional, el cual vamos a ingresar. De ahí nos va a aparecer una pantalla de acuerdo transaccional, hacemos clic y nos va a aparecer los requisitos. E información adicional, en este caso nosotros tenemos que ingresar todos los archivos que tengamos adjuntos. En este caso, el oficio que nos había realizado por parte del sujeto pasivo. La solicitud de acuerdo transaccional, la solicitud del sujeto pasivo al centro de medición, pretensión concreta del sujeto pasivo. Nosotros ingresamos y prácticamente nos va a generar un número de trámite del cual nosotros vamos a, en este caso, a hacer válido para hacer el seguimiento del trámite y que nosotros obviamente sigamos revisando en qué proceso estamos. Bueno, de criterio personal, yo creo que los trámites que no fueron atendidos en este caso con la petición dentro del plazo que estableció del SRI, que aún no ha podido, en este caso, atender o llegar a algún acuerdo, prácticamente si no se llegó a un acuerdo, obviamente seguirá con el proceso. Pero en este caso, si al llegar a un acuerdo, el contribuyente ingresó el trámite, o sea, está dentro del plazo, pero sí la SRI no atendió porque la ley obviamente, la LODES le dio 30 días para que pueda responder, pero al inicio como fue un tema nuevo, prácticamente al servicio de rentas internas se les dificultó un poco. Entonces ahora ya están designando a cada administración, entonces deben tener un departamento técnico exclusivamente de mediación para que generen el tema del informe de costo-beneficio. En este caso, los funcionarios públicos igual no corren la responsabilidad, en este caso, de que la Contraloría les glose o alguno por el estilo, sino ya el informe costo-beneficio va a ser un sustento para que ellos puedan, en este caso, realizar el tema del acuerdo, ¿sí? En base a todo lo que les había explicado, el SRI obviamente va a responder con una fecha tentativa o el SRI va a designar una fecha ya fija donde se realice. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo del contribuyente, dependiendo del servicio de rentas internas, podemos tener dos tipos de audiencias.
las presenciales y las telemáticas. Las presenciales, obviamente, si el centro de mediación se encuentra en la misma ciudad, el contribuyente en la misma ciudad y el SRI en la misma ciudad. Y telemáticas en cuanto si es que estén en diferentes ciudades. ¿Sí? Los organismos de control sujetos a la mediación, como establece en materia de la administración central, debemos recalcar que el sujeto activo se divide en tres administraciones: la central, la seccional y la excepcional. La central obviamente está el SRI y la aduana. La seccional, los gobiernos metropolitanos y los gobiernos descentralizados. Y la excepcional, lo que tenemos: universidades, bomberos, policías nacionales y demás organismos que establezcan la administración seccional. Entonces aquí, como obviamente tenemos el SRI, las aduanas, los GAT, los gobiernos metropolitanos, la superintendencia tenemos que tener en cuenta que es en el tema de contribuciones. ¿Y por qué le he puesto en el IES? Porque en el ámbito de aplicación 1 del Código Tributario nos menciona qué son los tributos. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales o mejor. No me dice aportaciones del IES o glosas del IES. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los organismos que nosotros podemos realizar la mediación. En este caso les voy a dar una breve explicación de lo que nos menciona, bueno, el tema de las aduanas, de los tributos del comercio exterior en el artículo 108 del COPSI. ¿Cuáles son los tributos? Los derechos arancelarios desde los valores, los específicos, los mixtos, impuestos internacionales, internos relacionados, que es para el tema de ingreso y salida de mercancía, en este caso el ingreso. El impuesto al valor agregado, impuestos a los consumos especiales, el Fondo de Desarrollo de Infancia, el FODINFA, tasas por servicios aduaneros, el almacenaje, laboratorio, inspección, vigilancia aduanera, ¿sí? Que en ciertos casos inciertos, obviamente estos van a ser mediables, ¿sí? Pero en este caso también hay otros que no son tributos, que son de medidas de defensa comercial, como principalmente las salvaguardias, que tenemos las medidas del antidumping, el dumping, derechos compensatorios, que estos son gravámenes que afectan al cálculo sobre el valor de la aduana, en este caso la base imponible, que obviamente incrementan los costos de importación. Pero prácticamente estos no son mediables, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Para la solicitud, igual para las aduanas. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador comunica a los centros de mediación calificados por el Consejo de la Judicatura, operadores de comercio exterior y a la ciudadanía en general que en cumplimiento de la sección sexta de la transacción de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, LODES, y su reglamento se pone a su disposición el buzón mediación@aduana.gov.es, donde se receptarán las solicitudes. Obviamente al principio era como el Servicio de Rentas Internas, lo que conllevó igual que la administración tributaria en este caso también se capacite en el tema de la mediación, porque como les había mencionado, el mediador tiene ciertas cualidades, ciertas habilidades y obviamente tiene que ser una persona imparcial en donde se llegue a una solución de un conflicto, ¿sí? Entonces eso es lo que en cuanto les he podido mencionar sobre el tema de la mediación tributaria en el Ecuador. Sí, Nos hace una consulta, Jefferson, nos indica, necesita un centro de mediación RUC para poder invitar al servicio de rentas internas a mediación. Creo que prácticamente la duda que se está generando ahorita sería qué es un centro de mediación y quiénes lo están conformando. Conocemos que deben ser autorizados por la judicatura. ya, primeramente nosotros para ejercer una actividad económica tenemos que realizar la aperturación del RUC. Sí, estos centros de mediación se constituyen a través como instituciones sin fines de lucro. En este caso, los centros de mediaciones son conformados por mediadores calificados por el Consejo de la Judicatura y ciertos parámetros del Consejo de la Judicatura califica el centro de mediación, ¿sí? Porque también hay mediadores calificados por el Consejo de la Judicatura, pero que trabajan en el Consejo de la Judicatura. Entonces, el RUC ya viene establecido en ese tema. Por eso es que solo la opción de donde se solicita ese trámite a mí no me aparece, por eso yo le puse, en este caso lo digité. ¿Por qué? Porque yo soy una persona natural y no soy un centro de mediación. ¿Sí? Entonces sí debemos de contar con uno y debe estar calificada por el Consejo de la Judicatura.
también nos consulta Javier, de acuerdo a su exposición, para las transacciones excepcionales ya se encuentran vencidos los plazos para su gestión. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, en la parte, en la diapositiva que hablábamos sobre las transacciones excepcionales, habían plazos que eran hasta, creo que era uno hasta enero, el otro hasta marzo. Allá, allá. Claro, o sea, bajo mi criterio, si la petición fue ingresada, en este caso en el tiempo establecido por la ley de fomento, obviamente debe ser atendida de acuerdo a lo que se había pretendido, al objeto de la mediación. Si es que o sea, el SRI no tuvo, en este caso por temas de muchos trámites, no le respondió, prácticamente tiene que conceder en este caso, porque y eso está prescrito en la ley, entonces eso debe conceder. Sí, el tema ya de que sea la mediación del capital porque en este caso obviamente ya en las facilidades de pago ahora nos establece que tenemos que en este caso depositar el 20% y en la primera cuota el 20% y de ahí a 24 meses el resto de capital. Sí, entonces se va hacia mi criterio. Listo, muchísimas gracias Jefferson. ¿Dónde te podemos buscar a las personas que desean más compartir esta información en redes sociales? Bueno, pueden escribirme, les voy a proporcionar mi número personal, es el 099-1212-113 o a su vez al correo safeconc@gmail.com o en las redes sociales nos encuentra como Safe Corporate Group, SAS. Ahí nos pueden encontrar. Entonces, igual, esa parte se va a escribir, se va a editar también en live para cualquier información, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Jefferson. Palabras finales. Bueno, con esto yo sí eh, plasmé esta imagen que gastas tus energías resolviendo problemas y no creando conflictos, de lo cual nosotros tenemos que sacarnos de ese chivo, la administración tributaria o nosotros en querer, en este caso, pelear. O sea, peleemos por algo justo y si es que nosotros está en nuestras manos de mediar y siempre al contribuyente que pague lo justo y tribute lo justo, es de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos en una sociedad para colaborarnos y obviamente siempre tenemos que prescindir el tema de que toda la obligación tributaria no va a ser del contador, auditor, abogado, siempre va a caer sobre el contribuyente. Entonces, tras del contribuyente existe una familia y en ese caso tenemos que ser conscientes de todo el esfuerzo que es realizar un trabajo o una labor. Eso ya agradeciéndote, Marlon, por la apertura y esperemos encontrarnos en otros Facebook Live. Así es, próximamente también otros nuevos temas para el beneficio de la comunidad contable. Muchísimas gracias, que pasen una bendecida noche. Gracias Jefferson. Bendiciones.